Tribunales de honor y tribunales de excepción son figuras jurídicas estrechamente vinculadas con el ordenamiento jurídico. No obstante, hay que tener en cuenta algunas diferencias entre ambas. En cuanto a los tribunales de honor, hay que decir que son figuras endogámicamente españolas, en el sentido de que, al margen de algunos antecedentes en la Gran Bretaña de la Edad Media, donde los Court of Honor podían enjuiciar el comportamiento de algunos de los caballeros, es realmente en la segunda mitad del siglo XIX cuando en España empieza a aparecer, primero en el ámbito de la administración militar, posteriormente la administración funcional o civil y ulteriormente ya para corporaciones profesionales y gremios, donde realmente se instala este tipo de figura, que hay que subrayar que se trata de una figura no jurisdiccional. De hecho, están compuestos los tribunales de honor por los pares del encausado, en el cual el bien jurídico protegido no es tanto el honor de la persona encartada como la salvaguardia del honor o el comportamiento de ese gremio al que pertenece. El procedimiento era extremadamente sumario, prácticamente magro, en donde no había capacidad de recurso a la resolución por la cual se le apartaba del cuerpo, más allá de algunos recursos en materia casacional por cuestión de forma. La llegada en 1931 de la Constitución, con la Segunda República, viene a poner de manifiesto la sensibilidad social hacia el tema de los tribunales de honor. En el artículo 95 lo que viene a hacer es suprimirlos, tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar. No obstante, la Guerra Civil en 1936 vuelve a revertir esta situación y ya desde muy tempranamente, en los 1936, principios del 37, con la Ley de Estructuración del Estado, comienzan a constituirse por parte del bando rebelde algunas de las figuras ceñidas, como han sido las comisiones de depuración y los propios tribunales de honor, primero destinados a cuerpos de la Administración Civil del Estado, como abogados del Estado, Ministerio Fiscal, propios militares, para luego pasar ya a regular también los comportamientos de corporaciones profesionales y gremios. Esto, por tanto, también era reflejo de la existencia de regímenes totalitarios, de una característica como eran estos tipos de tribunales. Adviértase que ya en 1934, en el régimen nazi, el doctor Ley ya había establecido los tribunales sociales de honor para regular precisamente estas conductas en ese ámbito. La llegada de la Constitución de 1978 viene a modificar notablemente esta situación, aunque no de manera radical, como hizo la de 1931. El artículo 26 de la Constitución prohíbe los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil, pero no dice nada desde el punto de vista militar. Por lo tanto, a sensu contrario, había que entender que se mantenían estables con el riesgo para principios básicos como el no bis in idem o la unidad jurisdiccional. En este sentido, habría que esperar posteriormente a diversas normas reguladoras sectoriales del Código Penal Militar, de la Demarcación y Planta, de Defensa Nacional del año 2005, para de una manera ya definitiva derogar del ordenamiento, apartar del ordenamiento jurídico español estos tribunales, insisto, de carácter parajurisdiccional. En cuanto a los tribunales de excepción o jurisdicción especial o jurisdicción ad hoc, son aquellos órganos creados en su momento atendiendo a razones de materia, razones de persona, a razones también de carácter temporal, incluso a razones de carácter territorial, para conocer un asunto ad hoc o ad hominem determinado y por un tiempo concreto. Hay que tener en cuenta en este tipo de figura jurídica, en cuanto a los tribunales de excepción, que dependiendo del entorno político, social y jurídico, no pueden ser todos valorados igualmente. Todo el mundo puede comprender que no es lo mismo los tribunales que actualmente de jurisdicción especial podemos ver creados en el seno del Consejo de Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad, como puede ser el Tribunal para los Delitos Cometidos en la ex Yugoslavia o en Ruanda o Sierra Leona, que aquellos tribunales especiales que fueron creados, por ejemplo, en el régimen fascista de Mussolini o en el propio régimen nazi, como el Tribunal del Pueblo, o incluso en nuestro propio ordenamiento el Tribunal para la Represión del Comunismo y la Masonería. Por lo tanto, hay que distinguir entre las sensibilidades de unos tribunales y otros, aunque ambos tengan esa cualidad de excepcional o especial. Ahora bien, también es importante subrayar que cualquiera que fuera el fin de esa creación, también el bien jurídico protegido, incluso el reproche que se le puede hacer a la conducta que va a ser enjuiciada. Lo cierto es que los tribunales de excepción, la jurisdicción especial, no es sino una anomalía del normal funcionamiento de la Administración de Justicia ordinaria, puesto que se están quebrando principios básicos como el de un juez premeditado por la ley y posteriormente también el de unidad jurisdiccional, en los cuales su vulneración puede afectar gravemente a la tutela judicial efectiva. En cuanto al tratamiento constitucional que tenemos de estos tribunales
especiales o esta jurisdicción excepcional, hay que tener en cuenta lo que dice el artículo 117 de la Constitución, que en su último parágrafo los prohíbe, sin perjuicio de que en el número 5 del propio artículo 117 contempla la jurisdicción militar, que de alguna manera podía escapar de este principio de unidad jurisdiccional. No obstante, también, tanto legal como constitucionalmente, viene constreñida el ámbito de la jurisdicción castrense y, por tanto, en ningún caso vulneraría este principio. Para terminar, también hacer alguna breve referencia sobre algunos órganos jurisdiccionales vigentes en la actualidad, como es la Audiencia Nacional o los Juzgados Centrales de Instrucción, en donde también en ocasiones se le ha reprochado su herencia de tribunales constituidos durante la dictadura y que podían también adolecer de esa unidad jurisdiccional. Tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo Europeo de Derechos Humanos, en el caso Bárbara, han estimado que la Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales de Instrucción son perfectamente incardinables con el principio de unidad jurisdiccional de nuestra Constitución.